Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El comienzo habitual de nuestras entrevistas y de nuestras tertulias es este. Nunca sabemos cómo y cuándo nos ven. Por eso decidimos felicitarle a todas horas. Hoy vamos a comenzar de una manera distinta nuestra entrevista del día, la habitual, los directos con Francis Hernández. El viernes 27 hay un acontecimiento mundial que merece la pena apoyarlo y desde aquí, desde el empaquetado, estamos trabajando también en esa línea. Ustedes dirán, ¿y qué hacen colocando este vídeo? Pues este vídeo es el reflejo del trabajo que hace mucha gente en nuestra tierra para salvaguardar lo que nos va quedando. El poder capitalista, el poder económico contribuye a que nuestro planeta poco a poco se vaya deteriorando y la voluntad de la gente hace que eso suceda lo menos posible o se mitigue, ¿no? Hoy tenemos con nosotros en el plató a una persona que ante todo lo que tiene es un compromiso social y medioambiental que es digno de alabar y por eso la invitamos a nuestro plató a que ustedes también la conozcan. Con nosotros tenemos a Elena Martín Fierro, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un placer que estés en esta casa. Es complejo. Cuando leemos tu currículum y todo el trabajo que tú has hecho a lo largo de tu vida, vemos que has estado comprometida desde que tu juventud con las cuestiones medioambientales y sobre todo también en esta tierra, ¿no? Leemos de todo tipo, ¿no? Desde el año 91 que estás te fuiste a Brasil, ¿no? A esa cumbre que ahora nos contarás y nos irás relatando cómo sucedió. Has escrito libros, has colaborado en un sinfín de asociaciones, y has generado asociaciones, eres parte de la fundación también de muchas asociaciones también. Y ahora te vemos metida en Salva la Tejita, organizando, ¿no? Me decías que tienen un montón de gente apoyando lo que va a suceder este viernes 27 a nivel mundial y un poco, pues nada, darte esa voz para que la poca o la mucha gente que nos ven en el empaquetado, que queremos agradecerle que cada vez el número de visualizaciones de nuestro trabajo cada vez va en aumento y se los agradecemos a ustedes porque son ustedes los que hacen posible que nosotros estemos aquí casi altruistamente intentando pues darle voz a gente que de verdad lo merece, ¿no? Te felicito por toda esta carrera y amplia carrera y que espero que continúes en el tiempo que vas a continuar porque es un compromiso de vida, ¿no? Me parece, ¿no? Sí. Te felicito también por la entrevista que hiciste el otro día en Mira Media Televisión también, que nos gustó mucho. Y nada, y ponnos al día cómo está ese viernes 27, qué va a suceder,
¿Cómo tienen organizado todo? Me decías que estás súper contenta por la cantidad de apoyos que tienen, ¿no? Sí, desde junio más o menos en Tenerife hemos ido haciendo asambleas para que los colectivos ambientalistas apoyen a Juventud por el Clima, porque se entiende que Juventud por el Clima es la generación que va a sufrir el cambio climático drástico, ¿no? Y todos nos tenemos que poner detrás. De hecho, mañana hay una rueda de prensa para presentar el Movimiento Canario por la emergencia climática en Tenerife y vamos a ir detrás de Juventud por el Clima. De hecho, son ellos los protagonistas, ¿no? Porque una cosa es palabras y otra cosa es vivirlo. Ellos van a ser los que van a vivir las consecuencias de nuestra generación. ¿Tan grave es la situación? Muy grave, muy grave, muy grave. ¿En qué contexto? ¿En el contexto mundial? ¿En el contexto de nuestra tierra, de nuestras islas, de nuestro país? Sí, en el contexto mundial. En el contexto mundial. Yo tengo aquí unas palabras de hace 27 años, que son las mismas que se están diciendo ahora, pero es que los políticos no son los que tienen la palabra, ni siquiera los consumidores. Bueno, sí, los consumidores también, pero es que son las multinacionales las que gobiernan. Entonces, en la cumbre de Río 92, hace 27 años... Eras tú muy joven, ¿no? Pues imagínate, tenía 23 años recién cumplido y estaba ahí en el foro. Por ahí teníamos una imagen, a ver si los compañeros lo van buscando, que teníamos una imagen de tú muy jovencita. Sí. ¿Cómo llegas? Bueno, acaba lo que estabas diciendo, ¿cómo llegas tú a Río? ¿Qué edad? Con 19 años. 23 tenía. 23 años. ¿Cómo llegas ahí tan joven? Pues mira, en ese momento estaba con los mismos tinklados que estoy ahora. O sea, estaba organizando una campaña que era de composiciones musicales para coches electrosolares que eran silenciosos. Entonces lo que estaba intentando sensibilizar lo que significa la contaminación acústica, ¿no? A través de músicos, ¿no? de hombres y mujeres, pues hacían composiciones musicales referidas a qué significaría que hubieran coches que no hicieran ruido. Porque en esa época habían 2000 coches electrosolares funcionando en Suiza, pero no se les hacían campañas de divulgación hasta el punto de que mira, no se... Aquí tenemos la imagen, esa imagen tú sí, muy jovencita. Sí, allí con los dípticos en papel reciclado. Bueno, lo que tocaba, sí, ¿no? Sí. Lo que había que hacer. Y con las pancartas que me dejaron con las deudas en el Cabildo, porque se echaron para detrás y las tuve que pagar yo. Como siempre, Sí, como siempre, sí. ¿Quién gobernaba en aquella época? Uf, ¿quién va a ser? Los que ya no están, ¿no? Los que ya no están. Los que ya no están. Los que ya no están, sí, Coalición Canaria, ¿no? Que me decías que llegaste ahí con 19 años, después de, ¿cómo una niña prácticamente, una joven, con esa edad, bueno, eran 23 años, pero comenzabas desde los 19, ¿cómo llegas a ese punto, ¿no? ¿Por qué llegas a ese punto? O sea, es que lo importante es que la gente más joven entienda cuándo empiezas a ese activismo, ¿no? A ese compromiso, ¿no? Desde una edad muy joven, ¿no? Creo que es que la juventud en la época de la juventud se busca el sentido de la vida, ¿no? El sentido además de la grupal, ¿no? O sea, el grupo de amigos son como los iguales, ¿no? Y se busca el sentido de la vida. Entonces, pues yo era muy creativa, así, entonces parecía que me comía el mundo. El mundo me comió. Pero claro, de imaginarme otra forma de vida, o sea, de por qué tienen que haber este entorno de coches, porque, o sea, yo me imaginaba que se podía cambiar. Y como lo había visto pues en Suiza, en ese caso, ¿no? que me preocupaba mucho el tema del petróleo, pues pensé que se podía cambiar. De todos modos, yo tuve mi propio proceso, ¿no? de búsqueda de filosofía y tal, leía muchos libros y al final pues terminé yendo a una comuna porque me dije, es que esto no tiene futuro, bueno, no hay por dónde cogerlo, el sector primario es lo único que tiene futuro. Y entonces pues a partir de ahí ya habían, o sea, me acuerdo que en agosto llovió una vez y la cosecha se vio un poquito tocadita, entonces me di cuenta que había contaminación y después en las costas también llegaba petróleo, ¿no? de las ciudades. ¿Eso fue en Canarias? En Tenerife, en Anaga. ¿Estuviste en Suiza de viaje o de...? Yo fui allí a ver ya los coches electrosolares, que sí. pensaba que eran
todos estrafalarios y eran normales. Entonces me quedé impresionadísima. Ahora te das cuenta que hay cantidad de gente que está empezando a usarlos, que están dando resultados y que el tema y también los híbridos y demás. Sí, pero lo que pasa es que en aquel entonces, pues fíjate ahora. Pero es lo de siempre, el capitalismo nos mete en coches gigantes. O sea, los coches eléctricos, como se hacían en Suiza, era optimizando el espacio y la energía. O sea, ellos decían que el 90% de los trayectos se hace por una sola persona y dentro del casco urbano, entonces no tienen por qué ir a más de 50 kilómetros por hora. Pues entonces pues se usaban coches biplaza y el 40% de la energía era del propio techo del coche, que tenían paneles solares, y después los puntos de recarga eran con redes de energía solar. Entonces, claro, era un modelo que es que fue impresionante, porque me pasé 3 años intentando divulgarlo y fue, pero descorazonador, la manera en que no querían que ese modelo se divulgara. Claro, porque competía con la otra realidad, ¿no? Que el consumo del petróleo. Canarias como experiencia, como prototipo de lugar de circulación con coches híbridos o con coches eléctricos sería interesante. Aquí las grandes distancias no existen. Se podría comenzar con esa experiencia, ¿no? Sería increíble. De hecho, ellos cuando yo fui allí, bueno, me acuerdo que fui solamente al rally y me vieron tan entusiasmada que me llevaron a Suiza y me dieron un montón de información. Entonces ellos decían que en Canarias era el sitio ideal por el número de horas de luz y también por las distancias cortas. Pero nada, en Canarias estaban los lobbies gobernando que querían meter el gas ya desde el 89, esto fue en el 91. Sí. Yo quiero que la gente se dé cuenta desde qué año se están hablando de cuestiones como el gas, que tú también estás en la plataforma, ¿no?, en contra del gas. No es que uno esté en contra de todo, es que yo creo que hay alternativas distintas y que no se estudian, o que sí se estudian pero que se saben pero que no interesan, ¿no? Y yo creo que hay gente que sí las conoce, que está dispuesta a aportar y a trabajar, y desde aquel año, o sea, que podríamos haber avanzado muchísimo en eso, ¿no? Y como experiencia piloto, las islas serían increíbles, ¿no? Sí, es increíble, porque yo, por ejemplo, aquí estamos en Arafo, y yo vine en guagua, y como no es un lugar de tránsito, hacía un montón de años que no venía, y me quedé maravillada de la agricultura que hay aquí. Se ha recuperado mucho ahora últimamente, parece que, pero estuvo una época muy abandonada, aún sigue bastante abandonada. Lo que vivimos en la zona, sabemos cómo es la realidad, pero me alegra que a tus ojos esté el pueblo, comparado con otros lugares de la isla. Que esté el pueblo así de Pero en cambio bonito, me llamó ¿no? la atención que al principio de esta calle ya hay una iba a decir una fotolinera, imagínate, una gasolinera de la Repsol. O sea, y ellos siguen con su modelo, ¿no? Una no, en este pueblo hay 5 gasolineras. O sea, que no es lo que es la estructura del pueblo, ¿no? En la zona baja del pueblo, en el pueblo no hay ninguna, en lo que es el casco y demás, pero en la zona industrializada, debajo de la zona de la costa y demás, pues hay 5 gasolineras. Me decías ese libro que llevas y que tienes en la mano, ¿cómo surge a raíz de ese año? Esto fue, pues claro, fue muy espantosa la experiencia con los coches electrosolares, ¿no? Porque llegué a entrevistarme con jefes de Estado, con directores de multinacionales, con la BP Solar, por ejemplo, que tenían las mejores placas solares en el 92, y estaban esperando a que la sociedad demandara los coches, ¿no? Entonces ya sé cómo funcionan las multinacionales, y sobre todo con esta campaña, ingenuamente les estaba haciendo un plan de viabilidad al gobierno de Canarias, que yo estaba estudiando Bellas Artes y me mandaron a hacer un plan de viabilidad, pues lo hice, y entonces fui a Madrid a entrevistarme con el subdirector general de Medio Ambiente, que se había enterado de la campaña y no sabía que existían, y tampoco en el IDAE, que era el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía, tampoco sabían que existían, ¿no? Que existían. Y me fui a la Politécnica, al área de investigación de ingeniería, y tampoco sabía que existían los coches eléctricos, ¿no? Y en cambio después, pues indagando en el Ministerio de Industria para ver el presupuesto de la homologación de un supuesto coche eléctrico, porque no había ninguno en España, me fui en guagua al Instituto de Homologaciones de Madrid para que me dijeran cuánto costaba, simplemente para saber la cifra. Y allí, cuando ya me iba a ir, un técnico me filtró información.
Y por eso se pudo matricular el primero que está registrado, el primer coche eléctrico que está registrado en la Dirección General de Tráfico. ¿Dónde en fue? España. ¿Qué provincia? En Santa Cruz. En Santa Cruz de Tenerife. Claro, lo compramos lo compraron nosotros. ustedes Claro. como prototipo. Como dice sí, como que esto lanzadera, existe, aunque claro. era un proyecto para el Cabildo, para el Gobierno de Canarias, pero se echaron para detrás. Es que ni siquiera financiaron el concurso de música, que ya había un montón de gente que había enviado música, incluso desde Chile y todo. ¿Conservas aún las Sí. cassettes de aquel momento? Eso me costó casi la esto vida. Esto ya es el paleolítico. En este momento ya estas cassettes son del paleolítico Sí, pues esos son músicas compuestas para coches electrosolares y encima con todo el proceso de inspiración contado, ¿sabes? De cada uno. Y nada, el gobierno de Canarias ni siquiera lo financió. Bueno, hubieron cartas hasta del gobierno de Chile al gobierno de Canarias diciendo que lo financiaran, que ellos allí iban a hacer la campaña. Pues tú sabes que eso no trascendió, no llegó a la población, la gente no se enteró de que, de que esto estaba en vías. ¿Te imaginas si desde aquel entonces hubieran apostado en el año 91, 92, ¿no? 92, sí. Hubieran apostado por esto, todo lo que hubiéramos avanzado. Sí, hicimos ruedas de prensa con ATAN, con la Asociación Tinefeña de la Naturaleza y tal. Pero bueno, quedaba en lo que quedaba, sin apoyo institucional. Y es más, el Cabildo, bueno, no lo voy a decir, bueno, sí lo voy a decir. Venga, el presidente del ITER, el sí. director del ITER, que fue el que me metió y después, claro, por supuesto que no interesaba. Después no me dejaban cargarlo por energías renovables. El Ministerio de Industria de Madrid no me dejaba cargarlo por energías renovables, como se hacía en Suiza. Entonces yo decía, ¿para qué tener un coche eléctrico si no lo puedo cargar con... O sea, si es fósil también, ¿no? Las centrales térmicas. Claro, y el idealismo, ¿no?, de la juventud, pues voy y se lo vendo al director del ITER para que lo cargara con energías renovables. Claro, lo tuvieran allí, pues era el primero que se había matriculado que podía circular, o sea, yo lo llevaba a todas partes, lo llevaba de campaña hasta Gran Canaria, me lo llevé, pues lo tuve encerrado dentro del ITER durante 10 años y es que ni siquiera se lo enseñaba a los visitantes. Y se suponía que era el primero que se había matriculado en España. ¿Aún existe? No, duró hasta el 2000 por ahí. Ah, vale. Pero lo tuvo allí como un monito de feria, ¿no? Y vamos, o sea, fatal las administraciones, porque después, por ejemplo, me acuerdo en el 94 que hubo un congreso en Madrid que se llamó Naturmóvil 94 por el futuro de las infraestructuras y el medio ambiente en transporte, y aquello era a lo grande, o sea, todo con multinacionales, todos con sus prototipos de coches, que es que llevan 50 años diciendo que los iban a comercializar, ¿no?, con sus prototipos de coches eléctricos. Entonces me invitaron por la asociación y tal, y cuando yo dije que había un coche eléctrico circulando en Santa Cruz de Tenerife, cerraron el congreso, o sea, clausuraron la mesa redonda, no se editó más, esa era la segunda edición, y todas las multinacionales que estaban allí se empezaron a mirar de cómo es que está matriculado, porque donde ellos cortan es los institutos de homologación. De hecho, hay coches que son muchísimo más ecológicos que los eléctricos, que gastan coltán, cobre, que son simplemente con aire comprimido, se mueven los pistones descomprimiendo el aire. Y había una empresa francesa que desde el 2004 está intentando comercializarlo. Lo bloquean. Que mataron al director general de la Tata Motors de la India, porque habían decidido, habían decidido fabricarlos después de como una década, que yo tengo un dossier así de todas las ruedas de prensa que habían hecho, pues cuando por fin consiguieron que una multinacional los fabricara en la India, 6 días antes de que fuera a anunciarlo, apareció muerto el director general caído de un edificio en Tailandia. Son muchos intereses. Es demasiado. Pero lejos de todo esto no te rindes, ¿no? Y continúas en el tiempo que decís, bueno, esto se paró, pero sigues luego trabajando pues en multitud de fundaciones o de organizaciones, incluso te he visto hacer también tus pinitos en política, también has estado, siempre buscando adecuar ese mensaje a la gente y a buscar la vía, ¿no?, la vía política o la vía institucional, ¿no?, que es la que yo claramente es la que de verdad hay que trabajar y es la verdad que
que la que tiene que decidir en qué momento hay que empezar, y yo creo que empezar Lo que ya, pasa ¿no? es que ya te digo, en la cumbre de Río fueron 198 jefes de Estado, no administraciones locales, jefes de Estado. Y es que nada, llegó allí el padre de Bush, el de la guerra, y llegó en su jet privado y no firmó el Tratado de Biodiversidad. O sea, Pero tú imagínate que todas las cumbres que han habido después del 91, y seguimos, pero es que encima metieron seguimos igual, el peor neoliberalismo. O sea, Sí, eso sí. fue en el 92, pues en los 90 fue la hecatombe, fue la globalización, que es lo que estamos ahora padeciendo. O sea, el petróleo, claro, el petróleo para los buques. Y del Reagan nos dejó eso, ¿no? Mire, yo, así los compañeros te ponen una imagen que tenemos de dos personas ahí, a ver si eres capaz de encontrar diferencias en ellas, ya cuando los compañeros nos la pongan. Están muy de moda. ¿Ves diferencia alguna entre ambas? Alguna hay. Alguna hay, ¿no? Pero yo comprendo la expresión de Trump, también la comprendo, Sí. las comprendo las dos, ¿sabes? Porque son la gente esta como la historia de España también, ¿no? De la falsa democracia, se suponía que había un problema energético, ¿no? Que las izquierdas tenían que afrontar, y en cuanto llegaban al poder decían, no, esto es que no se puede hacer nada. Entonces la cara de Trump es como, pobrecita la niña, adolescente, cuántos sentimientos, ay, que llora, ¿entiendes? Pero lo que pasa es que ese hombre no sabe que sí se puede hacer, no lo sabe, porque él mismo es un esclavo de su pensamiento. O sea, él tiene sus paredes de oro porque piensa que el que tiene oro es el que tiene el poder, y no tiene ni idea de la capacidad del ser humano para desarrollarse pues relacionándose con otras personas, la felicidad que produce. La última burrada que dijo fue en esta cumbre que el cambio climático se combate con el patriotismo, no con el compromiso de la gente. Imagínate lo que puede llegar a ser. Pero lo que yo destaco es a esta niña, ¿no? A esta niña que ha sido capaz de llegar a tanta gente, ¿no? Su apellido no sé pronunciarlo. Sí, Greta Thunberg. Greta Thunberg, que no me sale la pronunciación, pero cómo ha llegado a tanta gente, no sé si es un instrumento, pero es un instrumento deseado, ¿no? Porque ha llegado a muchos, y sobre todo a mucha gente joven, que Sí. con ese mensaje, además con bastante beligerancia, es profunda, y tiene 15 años, 15 o 16 Pero años. es que está, o sea, ella cuando se enteró del cambio climático, lo entendió. Y es que el tema este, yo me paso mucho tiempo viendo cómo se equilibran las emociones, porque es como si fuera un luto por la pérdida, ¿no? Porque lo que está pasando es que estamos día a día perdiendo especies. Entonces, tampoco puedes vivir con emociones negativas continuamente, entonces tienes que buscar un equilibrio, y eso las multinacionales saben, y por eso nos han vendido las redes, los WhatsApp, para que estemos contentísimos, ¿no? Y entonces ahí está el equilibrio de intentar ser consciente de lo que está pasando, sentirlo, pero buscar una manera de que esas emociones no te afecten tanto como para que pierdas la felicidad, ¿no? Porque yo simplemente creo que sí, que vamos hacia una hecatombe total. Y una persona con compromiso como tú, ante situaciones como la quema del Amazonas, como está sucediendo, o como la desgracia que tuvimos aquí en la isla hermana de Gran Canaria, ¿cómo lo vive, ¿no? ¿Cómo ve ese compromiso que tú tienes, tanta lucha, tanto esfuerzo, y que de la noche a la mañana, pues situaciones como estas hagan que toda esa lucha se nos venga abajo, ¿no? Sí, ahora sabemos que los sumidores de carbono es plantar árboles, ¿no? Entonces estamos luchando para que se planten árboles en entornos urbanos, para que la gente aprenda a plantar árboles y tal, y de repente en un abrir y cerrar de ojos se queman miles de árboles, ¿no? Entonces esto es eso, es intentar un equilibrio en las emociones, porque estamos enfrentándonos a un pensamiento teledirigido, ¿no?
O sea, el problema de la humanidad hoy en día es que no es dueña de su propio pensamiento, estamos totalmente controlados, ¿no? Y pues es terrible cuando de repente pues por petróleo se invade un país o que matan sin más o que pasan estas cosas como en la Amazonia, ¿no? O escuchar opiniones totalmente infantiles, ¿no? Y que puedan ser pues recibidas por muchas personas, ¿no? que buscan simplificismos, ¿no? Ante los desastres. Se dice que siempre en las crisis pueden haber dos vertientes, o bien las dictaduras o bien que la gente se organice, ¿no? Como ya pasó con el nazismo. Entonces ahora estamos viendo un resurgir del fascismo otra vez, lo que faltaba, o sea, cuando más teníamos que estar organizados. Y entonces, pues yo pienso que incluso las mujeres con el ecofeminismo tenemos mucho que decir en cuanto a los cuidados, ¿no? Porque nosotras, por ejemplo, cuando parimos o cuando criamos, no tenemos más remedio que poner los pies en la tierra, que estar 100% perceptivas a esa cría, ¿no? Y eso es lo que nos falta, el sentido de la realidad, de lo urgente, sobre todo. O sea, ¿qué significa la emergencia? ¿Qué es lo que ha sentido Greta? ¿Qué es lo que significa? A mí me pasó también eso. Yo cuando vi lo de Suiza digo, es que esto es urgente. Incluso desde mi carrera. Llegó un momento en que tuve que decidir entre mi carrera o esto. Y yo decía, es que esto es urgente. Pero claro, después pasa el tiempo y dices, es que no se puede. Y bueno, se puede, bueno, y ya deja de ser tan urgente. Pero es que en realidad, cuando pase el 27 de septiembre, al día siguiente, volveremos otra vez al mismo sistema económico, porque si se mira la realidad como con la radiografía de la economía, todo se mueve por petróleo. Pero tú no estás siendo un poco pesimista con la situación, o sea, yo creo que no, yo creo que el 27 marcará memorias de gente, habrá gente que comience en ese momento a sustituirte, por ejemplo, sí, ¿sabes? Habrá gente que, yo creo que no, yo creo que todo movimiento que surge, toda iniciativa que se haga contribuye primero a no parar lo que ya viene caminando, ¿no? Sí. Y segundo, a concienciar y a motivar gente. Entonces te decía antes en off que yo creo que la cuestión medioambiental une a muchísima gente. Y yo creo que es hora de que mucha gente, incluso muchas formaciones políticas, se vuelquen quizás más en este sentido, porque además es una emergencia mundial, ¿no? Que se vuelquen más en ese sentido y a veces que se dejen de tanta tontería política y tanto enfrentamiento común y que hagan de esto una lucha común. Pero necesitan gente para eso, ¿no? Necesitamos que gente como ustedes, como nosotros, como mucha gente, sean capaces de sumarse a esta idea y presionarles desde espacios como este, desde espacios como otras televisiones, desde los medios de comunicación, desde la calle, que es donde más presión se le hace, ¿no? Y por eso la importancia de días como el viernes 27, ¿no? Que yo creo que hay que ser realistas de que va a ser un momento importante, porque no es una cosa, te digo, los jóvenes en mi colegio van a parar. O sea, los chicos, las chicas se han comprometido, vamos a parar, vamos a ir a la manifa, vamos a estar concentrados, o por lo menos van a parar, que ya es algo importante, que va a decir, oye, mira, los centros de educación, que es donde nace el germen, donde la gente está, yo creo que van a apoyarlo, ¿no? Es una parte muy positiva. Y tú me decías que hay muchos grupos ya de organizaciones de todo tipo para ese día, ¿no? Haz un pequeño resumen tú estás inmersa en ese momento, de cómo va a funcionar, de quién se suma, qué plataformas, qué color tienen esas plataformas, ¿no? Pues llevamos mucho trabajo y la verdad es que cuando hicimos la última asamblea, que fue el lunes, hay ya 132 plataformas, organizaciones en Tenerife solo, la mayoría ambientalistas, y en Gran Canaria otras 130, y en Lanzarote hay 70 también, o sea, se dice pronto, son un montón de colectivos y cada uno tiene su enlace, claro, estamos todos... Su grupo de personas, su grupo de seguidores, de colaboradores. Entonces fue todo como para apoyar, empezamos en junio como para apoyar a Juventud por el Clima, porque Juventud por el Clima está dando un mensaje
totalmente realista. O sea, es lo primero. O sea, el mensaje de Juventud por el Clima es la lucha de las luchas. Porque, como ellos dicen, si no se gana esta lucha, se pierde todas. O sea, estamos enfrentándonos a una glaciación, aunque ya hay bastante lucha perdida. Pero el problema es que la humanidad está totalmente dormida. O sea, estamos emitiendo gases invernaderos con el propio cambio climático manifestándose. Entonces, los centros educativos, por ejemplo, las energías renovables, uno quiere estudiar energías renovables y hay un curso de profesionalidad, uno en todo Tenerife, es que no hay una sola. En San Matías, creo, ¿verdad? Vale, pues no hay una sola carrera de energías renovables. Imagínense la transición energética que hay que hacer. Bueno, el gobierno ha empezado con nombrar a un consejero de transición energética, ¿no? Pero... Claro, eso es un gran paso, pero es que imagínense los currículums de las universidades y de los centros educativos están totalmente intervenidos, claro, por Estados Unidos y sus lobbies. O sea, los currículums educativos, o sea, que uno quiere formarse para las energías renovables con el cambio, la transición energética que hay que hacer, y no hay gente, no hay técnicos, porque no hay carreras. Si tuvieras que buscar un responsable de esa situación, ¿a quién nombrarías? Los lobbies, gente como Trump, o sea, son títeres. En realidad, para mí, muchas veces la política se convierte en un verdadero circo, porque ellos mismos lo logran, ¿no? Las multinacionales, que la gente esté lo importante es pan y circo, ¿no? Que la gente esté totalmente ensimismada, ¿no? Entonces, nada, ponen a la gente a discutir, y la realidad es la económica. La realidad es que el petróleo mueve toda la economía, claro. Y que en Canarias, por ejemplo, si hay un fallo de suministro, es que nos morimos directamente porque tenemos la tierra totalmente abandonada. Uno va por ahí y ve los bancales de tierra totalmente abandonados. La gente no considera todavía la agricultura como algo la mejor de las profesiones. Porque es que comemos directamente la tierra. El problema que tiene Canarias es que para la cantidad de gente que tiene, la agricultura ya no daría suficiente alimento para mantener los 2.100.000, casi 200.000 personas que viven en habría que estudiar eso, habría que estudiarlo porque hay mucha gente, sí. pero sí se podría minorar esa importación trabajando en nuestros suelos y demás. Y luego, el suelo está totalmente abandonado. Luego ver no sé qué tipo de combo energético habría que decidir que es el inmediato, pero sí que habría que ir suprimiendo lo fósil por lo renovable, ¿no? Claro, por las energías hay tanto proyectos marítimas como por sol, ejemplo, un combo. Sí. Yo una vez vi un proyecto de Greenpeace en el que prácticamente esta isla alimentaba la isla de La Gomera y no sé si La Palma y demás, pero a través de combos energéticos de distintos lugares, sí, con distintas combinaciones, pues hacían que las islas fuesen casi sostenibles sin utilizar fósil, ¿no? Sí. Ese es avanzar, ese es el camino, ¿no? Por el que hay que seguir, pero vamos a seguir trabajando y abundando en tu trabajo. Te vemos con la camisa, mira, aquí tenemos, antes de lo de la camisa, vemos un vídeo que tenemos, eso fue una performance, ¿no? Sí, eso lo hicimos el sábado pasado. Cuéntanos un poco qué sucedió, porque fue en las puertas del Corte Inglés. ¿Por qué la puerta del Corte Inglés? ¿Por multinacional? Pues fuimos al Corte Inglés, también fuimos al Meridiano. El Corte Inglés es una multinacional que solo tiene una en Portugal, es una gran empresa española. No, se trata de hacer una crítica al sistema, al consumo, ¿no? Al consumismo. Estuvieron ahí y estuvieron también por Nuestra Señora de África, por el mercado también. El mercado, enfrente del Parlamento. La gente cuando los ve, ¿qué dice? Es muy importante lo que decías antes de los sentimientos, ¿no? De la gente y la importancia de los sentimientos en esta semana. Sí. Ha sido un subidón tremendo esta semana, sí. Todo el mundo, todo el planeta a una y toda Canarias a una, porque somos emocionales. Y entonces esto a un montón de gente le encantaba. La gente le encantaba, sí. Yo creo que la gente sabe lo que pasa, pero necesita pues herramientas alternativas, y que sobre todo tenemos que ser un poquito más formados en cuanto a la influencia de las multinacionales, por qué nos han metido en los centros comerciales para pues, la lucha de clases, pues
ya no hay clase, ya la gente que está en los centros comerciales tiene todo tipo de lujo, entonces ya no se considera obrera, ya no se considera diferente, ¿no? Porque ahí están mezclados todas las... Bueno, aunque el Corte Inglés es bastante clasista. Nosotros no hemos sido capaces de darle la otra cara al asunto, de ser la respuesta a ese consumismo. No hemos sido capaces, o tú sí crees que estamos siendo capaces, porque yo creo que este trabajo que hacen ustedes, la concienciación, el éxito que va a ser el viernes 27 a nivel mundial, yo creo que va a ser importante, ¿no? Sí, existe la economía alternativa. Por ejemplo, la Red Anagos en Tenerife, hay ya un montón de empresas de economía solidaria, ¿no? Que busca la igualdad de oportunidades, el comercio justo, el que no tener en cuenta toda la huella de cada producto, de cada servicio, el tener en cuenta el valor humano que tienen las cosas, la felicidad como índice de calidad de vida, ¿no? Más que la capacidad adquisitiva. Pero eso es concienciar a la gente, eso es empezar a que la gente vaya entendiendo que esta forma que tú planteas es la forma ideal, ¿no? Pero es que son las formas comunitarias que se ha tenido siempre la humanidad en sus formas de vida. Siempre hemos sido gregarios, siempre hemos creado comunidad, y el capitalismo se metió para convencernos del individualismo, de que cada uno tiene que ir por sí mismo, ser el más fuerte y tal, y al final pues hoy mismo veía un vídeo de que nos comparaba con ratones, con roedores, y hay otro trabajo que fue censurado de YouTube, que lo hicieron en Andalucía, que hablaba de la historia de los coches, de por qué usamos coches y como especie nos estamos comportando como roedores, porque estamos por túneles, ¿no? Como especie mamífera, o sea, vivimos en túneles, ¿no? Que son las carreteras, y ahora mismo nuestro comportamiento es como de un roedor dentro de los mamíferos. Pero tengo un planteamiento. Queremos que la gente piense, y luego el sistema se carga, por ejemplo, asignaturas como filosofía dentro del currículum escolar de nuestros chicos, y lo que decía, sí, ¿no? Exactamente. O sea, ¿cómo hacemos? A veces, ¿qué es más importante? ¿Luchar porque el clima de inmediato o luchar porque la filosofía se vuelva a recuperar para poder volver a concienciar a la gente, de que la gente piense, de que la gente conozca, y de que la gente conozca cómo funciona la humanidad a lo largo de la historia? Yo creo que el sistema educativo forma parte del PAC capitalista. O sea, porque podemos hacer dos cosas, o bien teñirlo todo superficialmente, o bien decir la verdad e ir al origen de todo esto, que es lo que ha pasado con la historia de la humanidad. Es verdad que con la industrialización todo esto comenzó con las máquinas y con las... Bueno, pero la evolución... Es que la evolución ha sido de que la tecnología ha estado al servicio de los más ricos. Y hasta aquí hemos llegado. Esto ha sido el colapso de lo que se decía, del capital. O sea, hemos llegado ya a ese colapso total de la desigualdad, y el arma más importante ha sido la tecnología. O sea, empezaron por Hollywood, que empezaron por la publicidad, que al principio era para los soldados de la Segunda Guerra Mundial, para tratar los traumas de guerra, utilizaban lo que era el sistema publicitario comenzó así, y después se puso al servicio de las empresas, y después los estados se pusieron al servicio de las carreteras. O sea, en Estados Unidos primero hacían las carreteras para que se pudieran vender coches, y ese modelo es el que todavía estamos exportando a África y a Asia. Entonces, ojalá que Internet sirviera para que a tiempo real esa gente no quisiera vivir como nosotros, pero es que claro, les meten la televisión y ya la gente viviendo de esa manera, y es una manipulación de las emociones. Bueno, pues hay un cambio importante, la televisión cada vez se ve menos por estos lares. Mira, y ya nos quedan 5 minutos, que los compañeros dicen que ya estamos un poco pasado de tiempo. Quiero hablar de dos cosas importantes. Una es qué pasa con la tejita, que te veo con tu camiseta que antes empezamos a comentar. Bueno, y vemos un pequeño trabajo que tienen ustedes hecho. ¿Qué va a pasar? Va a haber un evento estos días, ¿no? En la playa, y Sí.
un poco invitar a la gente a que participe, ¿no? ¿Y cómo está la situación en la Sí, Tejita? es que la Tejita es más que un hotel, o sea, significa la imposición de un sistema obsoleto, o sea, nos han metido ahí un centro comercial totalmente horrible, o sea, y es un modelo totalmente que muchas, por ejemplo, la Unión Europea está dando premios de urbanismo a los entornos en los que son pues, las casas bajitas, los Edificaciones comercios sostenibles, locales, tal y cual, y eso está totalmente obsoleto. Pues lo metieron ahí. Y es que encima, o sea, quieren privatizar, o sea, es el modelo lo que duele, ¿no? O sea, el hecho de privatizar los espacios que son los que la gente canaria tiene de contacto, de distensión, de parar un poco el ritmo, ¿no? de tanto reloj que nos han impuesto. Entonces, es quitarnos lo nuestro por naturaleza, ¿no? Entonces, toda esta crispación, ¿no? de 100.000 firmas en contra de ese hotel y que las administraciones estén... Todavía Venga, que es dilucidando, que esto es sí, de sí. Costas, venga, que es que esto fue el PSOE, venga, que este fue Colección Canaria. Y al final eso se destroza y la piedra tarda siglos. O sea, la piedra es el instrumento de expresión más potente porque tarda siglos en quedarse ahí. Y estamos haciendo instrumentos de expresión para las nuevas generaciones, destruyendo en un momento. Ya. Y más como vemos ahora que el sistema se les cae, porque vemos como una empresa como Thomas Cook, ¿no? La empresa esta, el tour operador tan potente, que era el segundo tour operador con más potencia que había en Canarias, ha caído, ¿no? Pero bueno, va a haber un acto en estos días, ¿no? En la Tejita. Sí. ¿Sabes algo? Sí. ¿Cómo va a ser? Así brevemente para ir cerrando Sí, ya el 13 tertulia. el 13 de octubre a las 11 de la mañana se va a grabar un videoclip musical para intentar llegar al corazón de la gente y para expresarnos de una manera transversal, ¿no? Que eso, la música llega a todas las personas. Y delante de allí pues se va a hacer una secuencia de una canción del cantautor Tomás Vera que se llama Por un mar azul, porque lo que hemos estado defendiendo es que delante de la Tejita hay un espacio, una zona de especial conservación de la Red Natura 2000, nada más y nada menos, que eso tarda un montón en considerarse, que son los cebadales del sur de Tenerife. Y no hay depuradora. Y entonces son 800 retretes que pretenden que se vierta en la Red Natura 2000. Lo vamos a tener que dejar, porque hemos consumido el tiempo de entrevista, lo vamos a tener que dejar para otro día y te invitaremos a que vengamos a hablar, pues se nos quedó detrás la Agenda 21, del 2030, la Tejita, la depuración de aguas en Canarias, nuestros polígonos, el plástico, o sea que en todo eso estás inmersa también, o sea, en todo eso también estamos muchos de nosotros y queda aquí, va a ser un tema de mucho tiempo todavía de trabajo. Hoy vine un poquito tensa por la gasolinera que habían puesto aquí. Sí, bueno, pero eso es así, no te preocupes. Es así, hay que combatir también, las realidades son las que son. O sea, no todo el mundo está en la misma línea que podemos estar muchos de nosotros y bueno, poco a poco hay que ir acercándolos hacia nuestro terreno, ¿no? No hay tampoco que obligarles, ¿no? Hay que ir poco a poco, sino concienciando y con ejemplos y demostrando que hay otras formas posibles de alimentarnos energéticamente y que no solo sea petróleo, ¿no? Vale. Pues nada, a ustedes, Elena, agradecerte que hayas venido y a ustedes emplazarles para otra tertulia, para otra entrevista en esta casa, en la casa del Empaquetado TV y nada, decirles que nosotros seguimos comprometidos con nuestro entorno y con nuestro medio y les esperamos en la próxima. Elena, gracias. muchas gracias por venir y gracias. un placer. Hasta luego, gente.